Dividimos el trabajo en tres partes, en lo que es la introducción, el cuerpo y la conclusión, en las cuales a mí me tocó trabajar en lo que es la introducción, siendo celebrada el 11 de marzo de 1911 y luego emitida por la ONU en 1952, el Día Internacional de la Mujer, no solamente fue un logro para todas las mujeres, sino también fue un acto de conciencia, ya que durante mucho tiempo se han limitado y excluido a las mujeres en nuestra sociedad, y eso ha sido totalmente normal y permitido. La limitación a la educación, a un trabajo, incluso hasta un rol en el gobierno, son sinónimos de limitaciones que toda persona digna y libre debería tener en su vida. Lo que sucedió en la historia actualmente lo están viviendo las mujeres afganas, luego del regreso del movimiento talibán en su país. Ellas temen que traiga consigo nuevamente los actos que conllevaron a ellas a emitir el documento contra los derechos de la mujer y la ciudadanía. De justicia que por lo cual ellas fueron tachadas de rebeldes, de querer deshacerse de su familia, fueron cuestionadas. Se consideraba que en la naturaleza de la mujer no se llevaba la inteligencia. Es por eso que en este contexto vamos a hablar sobre el talibán. Bueno, después de lo expuesto por mi compañera en la introducción, a mí me tocó la primera parte del ensayo, que contiene dos autores, que son Richard Rorty y Adela Cortina. Cada uno tiene una postura de su base ética bien definida y pues para mí fue bastante sencillo entenderla, ya que tuve que leer algunos de sus libros para comprenderlo, pero al final fue una tarea no tan difícil, ya que se pueden entender bastante bien cada uno de ellos. Richard Rorty sustenta su ética en ver al otro como nosotros mismos, como si nosotros sintiéramos su dolor y su sufrimiento, lo que me hace pensar que Rorty basa su ética en ponerse en los zapatos de otros, lo que estas personas, los talibanes, no pueden hacer. Por ende, son actos que no son del agrado de muchas personas, y menos de las mujeres, que son las más afectadas en este problema. Bueno, y por otro lado, De la Cortina nos explica en su libro ¿Para qué sirve realmente la ética?, que no es necesario y no es nuestro deber juzgar a otra persona. Lo único que nosotros tenemos que hacer es ver nuestros propios actos y juzgarnos a nosotros mismos, ya que está mal juzgar a otras personas. Lo que yo entiendo de eso es que los talibanes, en vez de juzgar sus propios actos, tratan de ver los actos de otras personas y no miran que ellos mismos están causando daño a la sociedad afgana. Bueno, siguiendo a lo que ha hablado mi compañero, a mí me tocó hablar la segunda parte del cuerpo, que se divide en dos argumentos. A mí me tocó el argumento 2, en el que yo daba una breve definición de lo que era la ética, claro, con una base de los primeros módulos que hemos tenido en las clases de reflexión y ética en ciudadanía. La primera fue de Maribel Cuenca, de el dilema de la ética, en su artículo. Tuve una breve, aparte de la investigación del módulo, también he investigado por mi cuenta, buscando ahí mismo el artículo y tratando de comparar, el, bueno, más que todo comparar la situación de Afganistán con lo que nos define la ética, porque eso es lo que nos pedía, que demos una problemática y en qué está en contra de la ética. También de Miguel Luis, que en la introducción del libro del Debates de la Ética Contemporánea, en la que también nos da una definición que la ética trata de la vivencia de esta moderación en la convivencia humana y del reconocimiento de límites que no deben sobrepasarse para hacerlo posible. Entonces esto, hablando, que nos da a entender que la ética se basa en estándares morales, es decir, que se basa, que responde a lo que se considera bueno, positivo o a lo menos aceptable. Y dando comparación a lo que vemos en la situación de Afganistán y la ley islámica, nada de esto se considera aceptable. Y bueno, en parte nuestro grupo se ha dividido. Bueno, no he tenido ningún problema con mi grupo en parte en la elaboración del trabajo. Creo que lo único es que
Bueno, algunos se demoraban, o yo incluso me he podido demorar, pero no había ni un problema. No, sí había una buena coordinación y cada uno ha sabido dividirse el trabajo correspondientemente. Y bueno, gracias. Bien, siguiendo con lo anteriormente mencionado por mis compañeros, a mí me tocó aportar al grupo en la conclusión y las referencias bibliográficas. Básicamente la conclusión la dividimos en tres partes. En la primera parte se tocó lo que son las definiciones de la ética y la moral. Agregado a la primera parte también citamos a diferentes autores que tenían una definición distinta, pero que tenían un punto en común al final. En la segunda parte contrastamos estas definiciones que se dieron de diferentes autores y las trajimos con relación al tema que habíamos tocado, que en este caso era el trato que recibían las mujeres afganas, que es un tema bastante preocupante que se da hoy por hoy y que nosotros como sociedad que hemos avanzado tanto para que a día de hoy se siga dando ese trato a las mujeres que se encuentran ahí en esos momentos. Como tercera parte, hemos aportado nuestra opinión como grupo en base a los temas y en base a los conocimientos que hemos adquirido a lo largo de este curso, lo cual nos encontramos profundamente en desacuerdo, ya que, y como lo mencionamos en el texto también, como sociedad nosotros hemos avanzado paulatinamente a lo largo de los años y no es posible que este trato se siga manteniendo, teniendo prohibiciones, teniendo esos malos tratos a las mujeres, que básicamente es como una esclavitud para ellas, ¿no? Eso es básicamente lo que hemos sintetizado, muy aparte ¿no? de todos los argumentos, hemos agregado una opinión conjunta como grupo y un dato no menor es, y precisamente ¿no? el cual es un trabajo válido, es agregar las referencias bibliográficas, que es básicamente de dónde hemos traído toda la información, obviamente todos de fuentes confiables, con estudios previamente realizados, de televisoras que se encargan de informar y no desinformar, y a su vez siguiendo los lineamientos de la universidad, ¿no? Para no caer en plagio, siempre teniendo todo de manera correcta. Y eso sería todo.